Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Súper bien. ¿Y usted? ¿Y ¿Cómo con están los frío? niños? ¿Cómo está el frío por allá? Hola, profesor. Bien. Ah, No Hola, tanto. Hoy día hay más solcito. No hay tanta nube. buenos días. ¿Quién me dijo buenos días? No escuché por ahí. Yo, Eleonora. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bonjour, dicen los franceses. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. ¿Cómo se va? Pero no soy un hombre para que me diga monsieur. No, que también hay hombres en línea. Sí. Hay niñas. Monsieur, madame. Bien. Uy, ¿cómo? ¿Ah? Puede ser garzón, garzón, garzón. Ah, No me acuerdo cómo se dice niña. oh, buena pregunta. No soy francesa, soy brasileña. Ay, a Oh, ver, en bom dia. portugués. Bom dia. Mira, nos podemos Buen pillar día, al profesor. profesor. Bom dia às meninas, meninos. Muy bien. Bom dia, profesor. Bom Buen dia. día, niños. Tudo bem você? Você tá bom? Bem? Muy bien. Tudo bem. ¿Quién más? ¿Quién más se sabe otro? Morning. Los ingleses dicen morning. Good morning, teacher. Morning. Morning. Oye, esculta, Leonora. Esculta. Muy Muy bien. culta. ¿Qué otro idioma? Italiano, Ah, alemán. Buongiorno. Súper. Hallo, wie geht's? Mein Name ist Eleonora. ¿Viste? Hello, es hello, ¿no? qué buena. Hallo es hola. Muy bien, mira, eso yo no lo sabía. Eleonora, ¿en qué está eso? Mientras ingresa gente. Estoy en alemán. ¿En alemán? ¿Cómo? Ah, maestra. Jaja. Danke, Leonora. Ah. Bitte. Vita. Ahora ruso. No sé. No, ahora portugués de Portugal. Ah, le gusta el portugués, ¿eh? Ah, sí. Qué bueno. Pero el idioma que más me gusta es el alemán y el inglés. Oye, de alemán. ¿Has estado en Alemania, Leonora? No, pero mi abuela Ya. es de Austria. Yo sí. ¿Quién dijo yo sí? ¿Quién dijo yo sí? Ni idea. Ya. Parece que no va a ingresar más gente por lo que veo. What's your name? Ah, qué buena. ¿Quién dijo eso? Yo. Ya voy a buscar la lista por mientras espero que entre un poquito más de gente. Niña profesora en francés es Phil, algo así, Phil. Un niño se puso What's your name? Debería ir un is. ¿Verdad? Toda brasileña. ¿Yo por qué? Phil. What's your name? What's your name? Eso quiere decir que les va bien en inglés. Sería What is your name? Brian. Ya, aquí está la lista entonces para que me vayan diciendo, por favor. Bien, ¿quién está presente? De a uno o de a una, por favor. ¿Está Luciano? ¿Está por ahí o no? ¿No? Está ausente. ¿Barbosa? Luciano. ¿Villaray está? Luciano, ¿estás presente? Sí, aquí. ¿Villaray? Sí, aquí. Ya, Bautista. Michael.
Presente, profesor. Gracias, Michael. Muy bien. Johan, ¿está por ahí? Johan, Profesora Luciano sí está presente. que no dijo presente. Ya. Presente, profe. ¿Quién dijo Ahí presente? está. ¿Johan? Ese es Johan. Luciano. Luciano. Ah, ya. ¿Johan? Fue Luciano. ¿No? Ya. ¿Brian? ¿Está Brian o no? ¿Cristian? ¿Cerda? ¿Juan? ¿Juan Chail está? ¿Cruz? ¿Y Joan está? Ya. ¿Está Espinosa? Sí, sí, aquí estoy. Gracias. ¿González? ¿Mariana? ¿No? Bueno, Leonora estaba hablando ahí, presente. Presente. Siempre Israel. presente. Israel. Morales. ¿No está Zaira? Pinto. Mondaca estaba, Israel. Ian. Tampoco está. Iván. ¿Quién dijo presente? ¿Ian? Sí, Ya. Y no está de ánimo, parece. Brian. Brian Ramos. Acá presente. Gracias, Brian. ¿Quién más? Iván Plaza está. Iván Plaza. Danae Ramos. Danae Ramos. Gracias. No habla. No, sí habla, se habló. Danae Ramos entonces está presente. Y así ya voy a terminar. Alan. Profe, ahí se conectó el Lito. Alan Sosa. Presente. Gracias. Está Alexander Sosa. Presente. Gracias, Alexander. Johan Sosa. Está Paloma Toroco. ¿No? Ya. Benjamín Ursúa. Presente. Gracias, Benjamín. Benjamín Ursúa, perdón. Y Martín Varas está por ahí. Martín. Y Antonella Vera. Antonella. Presente, profesor. Gracias. Presente. Gracias, Antonella. La Antonella. ¿Antonella? Sí. Bien. Bien, esperando que estén bien. Yo les dejé en el mensaje Papinota que tenían que tener el libro Crea más geometría y crea más... bueno, ahora crea más geometría y el de... disculpen que estoy aceptando estudiantes que están ingresando, por eso se coloca negro ahí. Y los del Mineduc, más que nada para irlos mirando y en especial dejar actividades de práctica, de ejercitación de esos dos libros del Mineduc y el del tercero, el del Crea Más. A pesar que en orden de uso es al revés, pues el Crea Más siempre primero y después de apoyo los del Mineduc. Bien, ¿alguien recuerda? ¿Alguien podría ayudar a su profesora a recordar qué estábamos viendo? Aunque yo me acuerde, como recordatorio, como ¿Quién me retroalimentación. pone el día, chiquillo? Los ángulos. Los ángulos, muy bien, Estaban viendo los ángulos, ya. exacto. Yo vi, parece algo en un video que había un dibujo de niños o gente haciendo gimnasia. Ah, Y sí, ustedes sí. estaban viendo, ¿cierto?, dónde había ángulos. Algo por ahí. Donde se formaban ¿Cierto? ángulos con los movimientos de gimnasia. Sí. Profesor. Dígame. Una consulta. Hasta el fin de año, ¿cuántas clases aún tenemos?
Ay, no sé, Leonora, no lo he calculado. Pero de matemática usted no sabe. No, porque para eso tenemos que Ay. saber cuándo termina el año escolar. Un dato rápido respecto a lo que me acaba de decir es que el único curso que se sabe cuándo se va y termina el año escolar es cuarto medio. Medio. El cuarto medio. No hay otro curso. Cuarto medio el Ah, bueno. 18 de diciembre y nosotros yo creo que por el 13 de febrero. Ahí terminamos. Ingresamos de No, vuelta. eso no creo. Ingresamos el 15 de febrero al tiro. Jaja. No Bien sé. chistoso. No, de sexto. No se sabe todavía, chiquillos, No se pero sabe me nada. imagino que hasta diciembre por ahí. Hay un niño que dice, me puso ausente, Israel Mondaca. Ya, ok. Ya Israel. Bien, pues ¿quién más se acuerda? ¿Qué más vimos de los ángulos? ¿Qué más vieron, chicos? ¿O qué se acuerdan de lo que vieron de los ángulos? ¿Hay en cualquier lado ángulos? Les mandé No sé. un... ¿Mm? Existen muchos tipos de ángulos diferentes. Excelente, muy Ya. bien. No hay uno ni dos, hay más de dos. No, hay muchos más. Ya, mucho más de dos. Voy a proyectar el software que les dije que tenían que cargar para que lo vayan practicando. Yo lo voy a ir mostrando. Traten de ver lo que hago. Me pueden preguntar cómo lo hice. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ángulos, ¿cierto? Un ángulo está compuesto, ¿por qué? De dos partes, ¿ya? Por dos partes, sí. Esas dos partes son los lados. Un lado, ¿se acuerdan cómo era? ¿Se han leído el apunte? ¿Se han leído un poquito la ayuda? ¿Necesitan ayuda o me pueden cooperar? ¿Alguien me quiere ayudar o yo les tengo que decir? No tiene gracia que yo les diga. A lo mejor esto les va a ayudar. ¿Se acuerdan? A lo mejor esto les va a ayudar. Lado A, B, C. Fíjense. Miren lo que estoy haciendo. ¿Les ayuda en algo eso? Sí. Un ángulo está compuesto por... Con líneas. Eso se llaman rayos, ¿sí? Anda cerca. Por rayos, por dos rayos, donde un rayo... Y 4 y 3 esquinas. Los ángulos, un dato ahí, los ángulos no tienen esquina. ¿Por qué tienen Aquí forma de, tonta era un... ¿por qué tienen forma de flecha? Porque eso significa que el ángulo sigue infinitamente hacia acá, hacia allá. Y lo que nosotros tomamos es una parte de él porque si no, no podríamos encontrar nunca un fin. Esa flecha significa que el ángulo sigue hacia allá. Y obviamente esta parte sigue para allá. ¿Ya? Profesor, no sería infinito porque si sigues, darías la vuelta al mundo y llegarías al punto A. Eso es excelente. Vamos a felicitar ahí a Leonora porque eso es cierto, pero en la geometría moderna. En una geometría que habla de la geometría esférica, eso es verdad. Si usted dibuja el lado de un ángulo en una esfera encima y lo prolonga como dice Leonora, ese va a dar la vuelta y va a llegar al principio. Pero eso es otra geometría, es una geometría más moderna. Nosotros trabajamos con la geometría plana, porque aquí estamos en un plano. Y en esa geometría plana, el infinito, sí, yo sigo hacia el infinito más allá, pero no vuelvo. ¿Ya? En la plana no vuelvo. Muy bien pensado, Leonora. Entonces tengo un lado que, fíjense, el rojo. ¿Qué pasa con ese lado? ¿Qué estoy haciendo? Moviéndolo. Exacto. Entonces un lado se mueve y el otro siempre está, Se queda igual. se queda igual o fijo, como diría alguien. O fijos. ¿Algún otro recuerdo? ¿Cómo se llama el ángulo cuando yo lo muevo hacia
el lado izquierdo. Fíjense que estoy moviendo hacia el izquierdo. ¿Cómo se llama ese tipo de ángulo? Cualquiera de los que se obtienen moviéndolo hacia la izquierda. Eso tiene un nombre. Agudo. No, espera. No. Si se mueve hacia la izquierda, el ángulo se llama ángulo Tivo. positivo. Y si el ángulo ahora lo moviera hacia la derecha, hacia acá, el ángulo va a ser un ángulo Negativo. negativo. ¿Ok? Ya. Y lo que tenían que repasar era saber qué tipo de ángulos existen. ¿Ya? Yo sé. Por ejemplo, ya, ¿qué tipo de ángulo? Voy a Ángulos mover. graves. ¿Qué otro tipo de ángulo? Ángulos Ángulos agudos. graves. Ya, a ver, pero vámonos deteniendo primero. Un ángulo agudo, dijo usted. Ya, muy bien. ¿Cuál es la característica del ángulo agudo? Ni idea. No, mentira. De un ángulo agudo es ¿Alguien puede Dice más? agudo, ¿cómo será su medida? ¿Más que qué mide o menos que qué mide? mide ¿Cuál es? menos de 90 grados. Ya, ya. Por Súper. ejemplo, muy bien. Este ángulo, si yo mirara este ángulo, lo voy a segmentar. ¿Ya? Si yo midiera este ángulo, el que parte desde aquí, del lado fijo, hasta este de acá, que forma con esta... Sería un ángulo de 90 grados. Es un ángulo de 90 grados. ¿Qué nombre tiene los ángulos de 90 grados? Agudo. ¿Alguien podría cooperar? ¿No? Que mide justo 90 grados. Ese ¿Cómo se tiene llaman esos un ángulos? nombre. Mírenlo cómo está. ¿Agudo? Si yo No. digo que está así, empieza con R. Recto. Recto. Recto, muy bien. Para saber que un ángulo es recto, tiene... Oye, no me quedó muy bueno esto, pero... Para saber, Qué bonito. sí, para saber que un ángulo es recto, tiene que tener un símbolo. Si el símbolo no lo tiene, no son 90 grados. Y ese es el símbolo, ¿se acuerdan? Sí. No está muy bonito, pero... porque lo Se estoy ve como haciendo. un cuadradito, niños. Se ve como Claro. que se forma un cuadradito. Si Si no ustedes lo lo ven dice, en un... ojo con eso, ¿ah? Si no lo dice, entonces no tiene 90 grados. Y si no está dibujado esto, entonces no son 90 grados. Podrían ser 89,9, pero eso es casi 90. Y uno lo mira y diría, ah, este es 90, pero no está el dibujito este, ni tampoco está escrito en palabra que es 90. Entonces, como no está escrito que es 90, por ejemplo, si yo lo tuviera así, voy a... Así, estoy mirando a este, el que parte con este lado y con este lado negro. Eso no me asegura que ahí hay 90. Tengo que tener algún dato gráfico o en números que me diga que es 90. Si no, no lo puedo decir. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Lo voy a colocar acá en el ángulo y ahí. Ese ángulo, ¿yo puedo asegurar que este ángulo es 90 en este momento? Aún no. Aún no. ¿Podría ser 89? Sí. Claro que sí. Pero en cambio, como les decía, si el ángulo tuviese esta figurita, ahí me está saliendo un poquito mejor, entonces recién ahí puedo decir que es un ángulo recto. ¿Ok? El ángulo, de hecho el ángulo ahí, el ángulo DAB, DAB, ese es un ángulo recto porque el dibujo lo dice. ¿Ya? ¿Algo que decir? ¿Cómo se llaman los ángulos que miden 90 grados? Ángulo. Recto. No, Recto. No, está bien, Correcto, recto. está bien. Está bien, está bien. Vaya. Otro dato que les dejé en el apunte, pero obviamente aquí lo estamos dibujando lo que escribí. Siempre el punto que está aquí
respecto a estos dos puntos que forman el ángulo. Ese punto, ¿cómo se llama en el ángulo? ¿Alguien sabe? Ese que resalté ahí. ¿Cómo se llama ese punto? En el ángulo. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es del ángulo eso? Voy a volver acá. Voy a proyectar de nuevo el dibujo. ¿Eso se llama? ¿No? ¿Alguien? ¿Este es el? ¿No? Vértice. Muy bien, el vértice. Ese es el vértice. Entonces, cuando uno escribe un ángulo, ese es un dato que lo voy a resaltar más. Cuando uno escribe un ángulo, el vértice, al escribirlo, siempre va al medio, en la escritura. Por ejemplo, si ahí escribí DAC, es porque el vértice es el A, el del medio, ese que está ahí que estoy moviendo con la mano. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? Sí, Ya. Ahora, ¿qué tipo de ángulo será? Porque aquí estoy escribiendo el DAC. ¿Qué tipo de ángulo será el que voy a escribir acá? A ver si alguien me contesta. Ya, yo sé que saben. Ese ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es ese? Tiene un nombre, ¿no? Si ya sé que el DAB es recto, ¿cómo se llama? agudo. El C, Agudo. agudo. Muy bien. Agudo. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Qué tipo de ángulo otro existe para que me digan? Grave. ¿Cuál es la característica del grave? Es mayor que 90 grados. Ya. ¿Solo eso? Y no sé. O lo pregunto así, de esta manera. ¿Cómo se llama el ángulo que es mayor a 90, pero menor a 180? Obtuso. 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 Obtuso, exacto. ¿Cuánto me dirá este ángulo que voy a rayar? Es 190 grados. 80. No, espera. Espera. Tengo la... el ángulo que acabo de marcar. El ángulo BAF. F. 180. 180. 180. ¿Cómo se llama? Ángulo Llano. o extendido. O extendido. Algunos le Tiene llaman nombres también. también puede ser extendido. Ya, excelente. Entonces, volvamos al otro ángulo que alguien dijo. Estoy dibujando lo que ustedes están hablando. ¿Agudo o obtuso? Excelente lo que están hablando. ¿Ah? Este ángulo. ¿Alguien me podría decir cuál es el nombre de este ángulo que estoy dibujando en este momento? No. ¿Cuál es el nombre de este ángulo? Le voy a dar un nombre ahí. A este bien grueso. Este ángulo bien grueso. ¿Cuál sería el nombre de este ángulo si lo remarco más? Lo voy a remarcar más, ¿ya? Lo voy a Chicos, remarcar fíjense en las características del ángulo. Pasó de 90 grados, pero aún no llega a 180. Obtuso. Ya. ¿Y cuál sería el nombre de él? Mire, estoy con la manito ahí. Ahí, Agudo. con el azul. ¿Agudo? ¿Cuál era el agudo? ¿Alguien se acuerda? Ah, no, grave sería grave entonces. ¿El agudo cuánto, PH. el agudo cuánto tenía que medir? 90. ¿El agudo? Menos que 90. Menos que 90 y más que 0. Acuérdense de Yo eso. dije menos de 90. Más que Bien, 0. chiquillo. Excelente. ¿No? ¿Cuánto mediría este ángulo? Mire, el CAB, si queda el lado movible, queda sobre el lado fijo. ¿Cuánto mide ese ángulo?
0. 0. ¿Y cómo se llaman los ángulos que miden 0? Nada. No, ¿Alguien se acuerda? ¿Una ayuda? rectos. No, recto. ¿Cuánto medía el recto? Este es un recto. Es que va acá. Entonces no sé. El ángulo, ahí les voy a dar una ayuda ahí. El ángulo que, si el ángulo móvil está sobre el ángulo fijo, o viceversa, ese ángulo mide 0. Y eso se llama, el ángulo que mide 0 se llama ángulo nulo, porque mide 0. El ángulo agudo mide más que 0 y mide menos que... No olviden esos nombres. El ángulo agudo mide, ¿se acuerdan? Menos que... Recién lo dijeron, chiquillos. Recién Más lo de dije, 0 y menos de... Menos de 90. menos de Bien, 90. súper. Entonces ahí tenemos ya 3 tipos de ángulos ya que han nombrado. El nulo, que lo acabamos de recordar, que mide 0 grados. El recto, que mide... Mide exactamente 90. grados. El extendido, 90. que mide... ¿cuánto? No se escuchó bien la Más persona. de 90. Más de 90 y menos de 180. El El extendido. extendido, Extendido. fíjense, no lo hizo en orden. 180. Bien. Y el que mide más de 90 y menos de 180, como el azul, Obtuso. ese es el obtuso. Súper. Excelente, súper bien como dice la profesora. Entonces, este tipo de ángulo es el que estoy retroalimentando y ese es el nombre que le tienen que ir dando en el libro Crea Más. En el libro Crea Más salen distintos tipos de ángulos, pero salen sin nombre y ustedes tienen que colocar el nombre del ángulo. ¿Cómo van a saber si es nulo, si es recto, si es obtuso, si es extendido? Me falta un ángulo que lo voy a tener que hacer aparte de acá, para que noten si es lo mismo. Ustedes me van a decir si es lo mismo o es distinto. En Ya, el libro puede que le salga incluso el valor de la abertura del ángulo. Si yo digo, este claro, ángulo mide 70 grados, ¿qué tipo de ángulo sería? muy buena pregunta, profesora. Obtuso. Fíjense, 70, Agudo. agudo, súper, porque yo digo 70 es más de 0 y me pasé del 90, no, estoy antes. Eso significa que es agudo, tal cual dijo el compañero. Y si yo digo que el ángulo mide 90, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Cómo se Recto. llama? Recto. Si yo digo, este ángulo mide 98 grados. Obtuso. Obtuso, súper, porque mide más de 90, pero menos de 180. Ya, a ver, repasemos. Tengo dos ángulos aquí. Ya. ¿Qué nombre le daría ya en lenguaje más geométrico al ángulo que está aquí moviendo con la flechita? El ángulo que está a mi derecha aquí. ¿Cómo lo escribiría? ¿Cómo se llamaba este punto de acá, el ángulo? ¿Cómo se llama eso? ¿En el ángulo? Vértice. Vértice, ya. ¿Qué dijimos del vértice para escribir un ángulo? Lo vamos a escribir acá. Escribamos el nombre de este ángulo. ¿Cómo tendría que escribir el nombre de ese ángulo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dijimos del vértice para escribir un ángulo? ¿Siempre va a dónde? Miren lo que escribí ahí. Al medio. Al medio. ¿Estará bien escrito el ángulo de que puse acá? QOS. Y puse la O como al medio para el vértice. ¿Estará bien esto? Sí.
Ya, ya. Y si yo tuviera escrito ese ángulo, pero así, no sé, qué sé yo. Ah, ya, ahí está. Oh, ¿qué pasa si lo escribo así? Este ángulo, mejor dicho, la escritura de este ángulo, ¿estaría bien? Acá, No, porque la O no está en medio. ¿cuál es el motivo por el que no lo escuché bien ahí? ¿Cuál es el motivo que no está bien escrito? Para este ángulo, Porque la O no está en medio. que la O no está en medio, la O no es el vértice. ¿A quién está colocando como vértice aquí, en esto donde muevo la manito? ¿Quién es el vértice ahí? La La Q. El punto Q. ¿Cuál sería el dibujo entonces para esta escritura? Si yo dibujara, a ver, voy a dibujar acá, disculpen que mueva tanto acá, voy a tratar de dibujar lo que tengo acá, ¿ya? Ya, entonces ahora, acá. Miren lo que estoy haciendo. Recuerden siempre que terminadas las clases de la semana, en el fondo, yo les mando el recordatorio para ejercitar de lo que hemos visto en las clases mientras dibujo. ¿Ya? ¿Qué tendría que, para esa escritura? Aquí tendría que ir la Q. ¿Aquí qué tendría que ir? La O. ¿Y acá qué tendría que ir? ¿Qué tendría que ir acá? ¿Dónde muevo la flecha? ¿Alguien me La sigue? S. La S, muy bien. Entonces, esta escritura que está acá, ángulo OQS, está representado por este ángulo, porque aquí muestra la letra Q al medio, que significa que ese es el vértice. O sea que el vértice es este ahora. Este que está acá, y lo cambié para acá, ese es el vértice. ¿Ya? Eso quería mencionar porque no es lo mismo cuando la letra está al medio y que es distinta a otra letra. Aunque tenga las mismas tres letras, en el dibujo, en la representación del ángulo, hay que tener cuidado fijándose siempre aquí al medio. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido hoy. Y lo último, díganme qué diferencia ven. Voy a quitar la letra acá, antes de terminar. Díganme qué diferencia ven entre, díganme qué diferencia habrá entre este ángulo y este ángulo. ¿Ven alguna? ¿Podría haber alguna? Perdón. ¿Cuánto mide cada uno? ¿Cuánto mide Cero. cada uno? ¿Ah? 0. Cero, porque no están abiertos. 0. Pero hay otro que hay un ángulo, para ir terminando, hay un ángulo que su lado final o su lado movible está encima de su lado móvil. Pero se diferencia del otro Un entero. y uno dice, bueno, en los dos ejemplos, el lado móvil está sobre el lado fijo, pero no son lo mismo. No son lo mismo porque uno podría ser 0 y el otro podría ser un entero. ¿Cómo sería? Sería Hay un lado que da la vuelta completa. Cuando el lado da la vuelta completa, ángulo entero. se llama ángulo entero o completo, dicen algunos, ¿ya? Ángulo entero completo. Entonces, ¿cómo sé yo que este no es cero, sabiendo que este es cero? Es simple. Porque tiene Es su por este dibujito ahí. símbolo. Es por este símbolo, como dice Leonora, por este símbolo. Eso significa que este lado móvil dio la vuelta completa y llegó otra vez y quedó encima del lado fijo. Ah, Pues pero es que el sería nulo, 3.
Pero es que el nulo también está sobre el lado fijo. Sí, pero es que aquí no me da un símbolo que demuestre que dio la vuelta. Entonces, este es 0 y este vale, ¿cuánto? ¿Quién sabe cuánto mide de la vuelta completa? 360. 360. ¿Notan la diferencia? A pesar que en el dibujo 360. los dos representan que uno cayó sobre el otro o está sobre el otro. ¿Notan la diferencia? A pesar que los dos son ángulos en que el fijo está sobre, perdón, o el movible está sobre el fijo, o están uno sobre el otro, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque uno dio la vuelta y el otro Y el otro no se movió el lado, quedó quedó fijo. No se Sí. movió. El lado movible no se movió. Esa es la diferencia. Bien, profesora, no sé si tiene algo que decir para dar las indicaciones del libro. Pucha, vean los chiquillos participando estos ejercicios. Tienen que revisar de nuevo los apuntes, chiquillos, los tipos de ángulos, cuál es la clasificación, ¿cierto?, que existen, y para después poder hacer sus tareas. Pero súper bien hoy día. Bien participativos los chiquillos. Anoten ahí la página 141, a pesar que se las escribí en el texto, debería estarse viendo del texto Mineduc. La 141. Y aquí son unos ejemplos muy bonitos, porque aquí hay por ejemplo, un carrusel. Me acordé de una serie que se llama Carrusel. Hay un carrusel donde uno puede determinar, sí lo conozco. ¿se fijan? Y el libro ahí dice en la página 144, ahí tienen que marcar con una X y tienen que decir si es correcto o no. Por ejemplo, aquí, ¿qué dice el carrusel? Dice que el ángulo AOC, lo que estábamos viendo, ¿ven? El ángulo AOC mide entre 0 y 90, el AOC, este negrito. ¿Mide entre 0 y 90? No, Y ahí no. ustedes usan una referencia, porque ¿cuánto mide el AOD de dedo? AOD, ¿cuánto mide ese? 90. Ese mide 90. 90 grados. Ya, pues, ¿y el AOC es mayor a 90 o es menor? Es menor. Por lo tanto, tiene razón la Y una letra, flechita, profe. tiene razón acá, el ángulo AOC mide entre No, 0 y 90, no. el AOC mide entre 0 y 90, o sea que está entre Ah, medio. sí. Claro que mide, entonces ahí le colocan un visto ahí en el libro, un visto ahí. Cierto, muy cierto. ¿Me siguen o no? Sí. Eso. Entonces 143, 144. La 143 más que nada es para recordar lo que hemos hablado, por ejemplo, en clase. Ahora. ¿Ya? Es para recordar. La 142 son recordatorios. Y hablan de algunos ejemplos de la vida diaria donde uno puede encontrar ángulos. Así como el CREA más habla de la gimnasia donde se forman ángulos, aquí el texto del Mineduc habla de la montaña rusa donde se forman ángulos A entre... mí no me gusta la montaña rusa. Pero es bueno, pero ahí practiquen. Por ejemplo, la 144 es para practicar, para ejercitar, mirando este dibujito, ¿ya? También tienen para Ya. practicar, que esta es muy buena, el cuaderno de ejercicio, la página 66. ¿Están anotando? Cuaderno de ejercicio. Aquí también, ¿ven? Aquí usted tiene que ver más o menos la medida de los ángulos. ¿Los ven? Este libro está bastante bueno por los ejercicios. Y obviamente el CREA más, que en la página 10, anotaron la página.